Políticos en Línea. Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7. Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida a José Arturo Sánchez Castellanos, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en León, exsíndico del Ayuntamiento. ¿Cómo estás, José Arturo? Muy bien, Chuy. Gracias por la invitación. Gusto en saludarte. Aquí. Bueno, pues si te parece y podemos empezar esta charla. Hace 6 años, cuando tú eras presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se creó el FIDESEG. Y ahora, pues vemos que 6 años después hay algunas auditorías, hay algunos señalamientos, y quisiéramos preguntarte también sobre esta pugna legal. ¿Qué está pasando ahí con el FIDESEG? ¿Cuál es tu balance, tu análisis después de estos 6 años? ¿Ha servido o no ha servido? ¿Se tiene que cambiar algunas cosas? ¿Tiene que cambiar el modelo? ¿Qué está pasando? Con mucho gusto. Bueno, antes saludar a Rita y a Miguel también aquí. Mucho gusto. Se les extraña. También. Mira, sí, efectivamente, lo que inició como una propuesta de campaña en la elección del gobernador Diego Sinue, para que el sector empresarial aportara un 10% más en aquel entonces, ahorita fue más, un 0.2 pues, por ciento adicional del impuesto sobre nómina para destinarlo a obras de beneficio social, replicando un modelo que ya existía en el estado de Chihuahua. ¿No? No era inventar el hilo negro, algo que ya estaba funcionando y que ha dado excelentes resultados. Derivado de las negociaciones con otros empresarios del estado, se sugirió que fuera en lugar de 0.2, 0.3, porque una parte iba a seguridad, y ahí empezó a cambiar el modelo, y llegamos a algo que el gobierno propuso, que fuera un fideicomiso, y que tuviera un comité técnico y que definiera cómo se integraba ese fideicomiso, mitad empresarios, mitad servidores públicos, pero ellos con un voto de calidad, es decir, nunca hubo mayoría. Y pues la verdad es que empezó a funcionar a tirones y jalones, pero empezó a funcionar. Y se empezó a generar un recurso, y esto es muy importante, que antes no existía, porque ahora todo el mundo habla de que el recurso está detenido, que por culpa de los empresarios, por los amparos, no hay recurso para las asociaciones. Ese recurso antes no existía. Era una bolsita que repartía la Secretaría de Desarrollo Social para apoyo a algunas organizaciones de la sociedad civil, pero no había como tal una bolsa tan importante como la que se empezó a generar, porque desde los primeros años más de 400, 500 millones de pesos empezaron a llegar a esa bolsa. Entonces, creo que es muy importante no olvidarnos que eso no existía antes, hace 6 años. Sí. Ahorita que existe, pues todo el mundo ya le pone los ojos, ¿no? Y qué bien, qué bueno, ¿no? Yo creo que el modelo como tal de decir la aportación de los contribuyentes, quítale si quieres los de empresarios, contribuyentes, que son empresarios, profesionistas, cualquier persona que paga el impuesto sobre nómina, vaya a un fondo, y que ese fondo no se vaya a la licuadora de recursos estatales que se pierde y que no sabemos dónde quedó, se identifique y se vaya a apoyar a instituciones de la sociedad civil que hacen funciones del gobierno que el gobierno no puede hacer, o no tiene la capacidad de hacer, o es muy ineficiente, muchas de ellas, sobre todo en población vulnerable, ¿no? Niños, ancianos, enfermos, etcétera. Ese modelo yo creo que no debe de cambiarse. Ahora, ¿cómo funciona el modelo? Eso es algo que el gobierno definió y ahora ya no le gustó y lo quiere destruir, ¿no? Vamos cambiando el modelo si quieren, o sea, no el modelo, sino cómo funciona. ¿A qué me refiero? El gobierno dijo que fuera un fideicomiso, podía haber sido un organismo público descentralizado, con un consejo. Dice que los empresarios deciden, que filtran, que ellos sí, que ellos ese es el punto de... no. Pues a ver, pues vamos a poner, no es así, pero si así fuera, ok, vamos poniéndole asociaciones civiles en el consejo, vamos poniéndole diputados, vamos poniéndole presidentes municipales, como funciona en Chihuahua, así está. El modelo lo definió el gobierno del estado. Incluso la propia gobernadora, cuando era servidora pública, en esas funciones, en las dos, porque estando como secretaria de gobierno y como secretaria de desarrollo social, tenían esas dos secretarías o tienen un espacio en el fideicomiso. Entonces, si quieren ampliar el consejo, no hay ningún problema, nadie pidió mayoría, nunca se tuvo por parte del sector empresarial, y ahora ya no les gustó. ¿Por qué? Pues porque ese recurso, como es una bolsa ya muy importante, que antes no existía, pues ya mejor les hace más apetecible destinarla a otros proyectos de desarrollo social que son más rentables en materia electoral, como la tarjeta rosa y muchas otras cosas, principalmente la tarjeta rosa, ¿no? Entonces, todos esos argumentos de que los empresarios
Porque es lo que se menciona, ¿no? Que está ese filtro, bueno, y que en ese filtro los empresarios deciden quién sí, quién no, y han dejado fuera muchas Jesús, organizaciones. A ver, es que no es que sea un filtro, es un checklist, por ejemplo, ¿no? Hay asociaciones que se dicen asociaciones, pero ni siquiera están constituidas, ¿no? Entonces, esto no puede apoyar a algo que no sea legalmente una estructura, una acta constitutiva, unos estatutos, una cuenta bancaria. Es decir, si tú no cumples con eso, pues no puedes acceder a los recursos, pero ni a los del Fidesec ni a los de ninguno, ¿no? Ni a ninguna acción, asociación filantrópica. Entonces, no es tanto que hubiera un filtro, es decir, a ver, es que a ti te falta algunas asociaciones pequeñas, te falta constituirte, te falta estos estatutos, te falta, bueno, el SAT, para que te autorice una donatoria autorizada, o sea, que te permita recibir donativos, te pide que en tu clausulado estipules que en caso de que desaparezcas, todos tus bienes vayan a otra asociación civil sin fines de lucro. Es decir, todos lo tienen, eso es normal. Si a eso le llaman filtro, bueno, pues hay que ponerse a chambear y hay que profesionalizar las asociaciones para que puedan acceder a los recursos. No es que tú sí y tú no. Las que cumplen, las que tienen esa infraestructura, esa capacidad de organización legal, claro que pueden acceder y deben de acceder a los recursos. Yo no he visto ninguna queja así en particular que decían, es que a mí me discriminaron y a mí no. Cuando te dicen, no, bueno, es que a ti te falta esto y esto, bueno, pues no puedes llegar a los recursos, ¿no? Contado sobre este tema, y lo digo porque yo he comentado este asunto. En efecto, había un comité técnico que definía a qué asociaciones se les apoyaban, pero ese comité operaba a partir de ese filtro, es decir, las fundaciones Actuando y FE eran ese filtro, o sea, el comité técnico decidía con base en esas asociaciones que FE y Actuando le daban. Entonces, sí había ese filtro, y justamente ese es un argumento que ha tenido el gobierno ahora, de decir, a ver, es que en ese filtro, en esa decisión que tenían estas asociaciones civiles, se quedaron muchas asociaciones que por algunas, porque no eran grandes, porque no tenían un tamaño suficiente, porque se quedaron asociaciones serias, sin posibilidad de recurso. Por eso el gobierno apuesta por un modelo distinto, en donde elimine esta posibilidad de que dos asociaciones civiles sean las que digan quién sí cumple y quién no cumple. ¿Qué hay de eso? A ver, es que no es un argumento, es un pretexto, Miguel, del que está diciendo el gobierno. Porque como tú bien lo dices ahorita, ¿cómo le voy a dar recursos a una organización que ni siquiera está legalmente constituida? O que no tiene infraestructura, que ni siquiera tiene una instalación física, que ni siquiera tiene personal, no sé. Es decir, ahora, tú dices serias. Pues si estás constituido, eres serio. Si eres nada más un colectivo, ajá, pues sí, a lo mejor si está muy bien intencionado y eso, pero ¿cómo le das recursos? ¿A quién se los das? Si es un colectivo. ¿A la persona, al representante? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Quién va a reembolsar el recurso en caso de que se haga mal uso de él? Estoy de acuerdo. Tiene que haber, o sea, esas asociaciones, bueno, si se les quiere llamar filtros, era en ese sentido. Ahora, ¿no las quieren? Ok. Habrá que negociarlo, ¿no? Pero tiene que haber alguna instancia que seleccione y palomee a las... Si el gobierno quiere estar ahí, no hay ningún problema. Ahora, estoy de acuerdo con eso, pero en este tema es, y que tiene que ver con tu argumento, que es la transparencia. Es decir, sí, si no queda claro a una asociación, yo no te di entrada por esto, que esto es un asunto que, oye, no le dijimos a fulanito, le dijimos que no entró su proyecto porque le faltó esto y esto. ¿Hay un archivo de eso? O sea, porque al final el tema de transparencia también tiene yo supongo que debe de haber un archivo. Yo ya no me metí en la operación, pero yo nomás quiero saber que me digan cuántas asociaciones de esas que se quedaron fuera, cuántas están reclamando recursos, cuántas conocemos. Díganme, y órale, y vamos viendo cuántas, quién conoce alguna, dónde se están manifestando, dónde han mandado sus desplegados, dónde han dicho a mí no me dieron, a mí me discriminaron, ¿dónde están? Es que también es una parte es el discurso de la Secretaría de Desarrollo Social. Es que discriminaban, es que dejaban fuera. ¿Dónde están esas asociaciones? Díganme nombre y apellido y vamos viendo. Bien, si le parece vamos a hacer una pausa. Son las 8:16 y regresando continuamos con este tema. Continuamos. Continuamos.
Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos, continuamos en esta charla con José Arturo Sánchez Castellanos y bueno, nos quedamos en esto. ¿Qué tiene que pasar entonces ahora con el Fidesec? Hubo señalamientos de que algunas organizaciones metían en la nómina a la mamá, al hermano, que algunas otras asociaciones utilizaban el dinero pues para a lo mejor brincarse algún proceso en licitaciones, y también de cuánto fue el análisis que ustedes tienen, de cuánto fue estos señalamientos y cuánto es el presupuesto de la recaudación del Fidesec. De acuerdo a los informes oficiales de la cuenta pública del Estado de Guanajuato de los años 2020 a 2024, que es el periodo de la auditoría, se debieron de haber recaudado o se recaudaron 3.400 millones de pesos para el Fidesec. 3.400. Sí, más o menos. Sí, bueno, no más o menos, sí. En esos años, ¿sí? Hay observaciones de la auditoría que es por los mismos periodos de 214 millones de pesos. Entonces es un 6% más o menos. Pero a eso, de esas 214 millones, alrededor de 135 millones son 5 observaciones de equipo de seguridad que se compró para los municipios, ¿sí? A través de León Agradecido o a través del Consejo Empresarial de Celaya o a través de otra instancia en San José de Iturbide, te entiendo, ¿sí? Que vienen a reforzar la seguridad de los municipios. Y no hay que perder de vista una cosa, Chuy. El gobierno aporta la tercera parte del recurso, entonces tiene derecho también a pedir, oye, el propio secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, llegaba con proyectos de más de 200 millones de pesos al Fidesec para que le ayudaran a adquirir equipo, adquirir diversas cosas para la seguridad. Entonces, yo no veo dónde está el error. Bueno, el error lo dice la Auditoría Superior, sí, que es porque no estás invadiendo atribuciones del municipio. Oye, te estoy ayudando a resolver el problema de seguridad. Que si los bienes o que si los equipos no son del municipio, pues si no se firman contratos de comodato, pues ya después se dará una donación. Pero el chiste es tratar de resolver la problemática, ¿no? O sea, es dinero que se va a destinar a todos los ciudadanos. Son cámaras, son patrullas, son formación en caso de León, en la academia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es, ahí no dice la auditoría, no dice se desviaron recursos en eso que estoy hablando. Ahora, sí, en los otros, que son como un poco más de 100 millones, en donde hay observaciones de que se contrató al hijo y que se le dio, que se reembolse. Pues que se reembolse, eso, si es una irregularidad, que se pida y que se regrese el dinero. O sea, pero estamos hablando de un poco más de 100 millones, de 3.400. Yo te pregunto, y Miguel y Rita lo saben muy bien, a ver, ¿por qué la auditoría que fue de esos 5 años, por qué no dice nada, absolutamente nada, de los 800 millones, por lo menos que el gobierno le sacó al Fidesec y se lo llevó a Fondos Guanajuato? ¿Regresó o no regresó el dinero? ¿Dónde está esa observación? Ese dinero se fue y luego se supone que regresó. En fondos se otorgaron préstamos, hay o no hay cartera vencida, se regresó todo el dinero. ¿Dónde está? Ese dinero también era del Fidesec. Qué casualidad que la Auditoría Superior no menciona nada. Ahora, otra cosa, y cada vez me llegan más reportes. Hay asociaciones que dicen, juran y perjuran que no se les notificó ninguna irregularidad hasta que se enteraron de este reporte. Ya después, indagando, pues la SEC auditó al Fidesec, pero se le olvidó pedir ir con las asociaciones, ¿no? O sea, yo te puedo dar ahorita 3 nombres de asociaciones que me dicen, es que sí, ya me vi yo en la lista, una de ellas la de David Herrerías, pero a mí nunca me notificaron nada. Pues ¿cómo solvento algo que a mí no me notifican? ¿Cómo le haces? O sea, no tuvieron ese derecho. Totalmente, sí, no tuvieron, pues ¿por qué prosperó inmediatamente la suspensión definitiva del CCE? ¿Por qué prosperó de inmediato? Pues porque se acreditó que no les habían dado el derecho de audiencia. Sobre este tema, porque seguramente vamos al tema de León Agradecido. O sea, me detengo en ese tema. Mi cuestionamiento central es siempre transparencia. Me parece que si ha de algo adolecido el Fidesec, es de transparencia. Hoy nos estamos enterando de muchas cosas, por ejemplo, de esto de seguridad. El Fidesec el espíritu era apoyar asociaciones civiles en temas de filantropía. Es filantropía apoyada con recursos públicos. ¿Por qué el Fidesec? Ahí vuelves a lo mismo de que como si bien siempre hubieran existido. Sí son recursos públicos, pero antes no existía esa bolsa. No, totalmente de acuerdo. No existía. Sí, o sea, cuando se hizo apetecible, dije, todo el mundo le puso el ojo, ¿no? Exacto. Sí, se creó para eso. Exacto. Ahora, pero es un acuerdo que tuvo en su momento los consejos empresariales con el anterior gobierno al inicio, incluso en su plan de gobierno. Pero voy al punto. El espíritu original, se creía, era el tema de asociaciones civiles. Para mí una gran revelación es que
se le destinaran 34 millones, o sea, 112 millones, estos 112 millones. ¿O más? Para comprar 138 cámaras. O sea, es No, decir, no. ¿eso qué tiene que ver, o puntos de monitoreo? ¿Eso qué tiene que ver con la filantropía? O sea, ¿por qué el Fidesec, en lugar de apoyar asociaciones civiles que tienen que ver con temas que tienen que ver, no sé, asociaciones relacionadas con gente con discapacidad, con otra, ¿por qué se va a equipamiento de seguridad? Que además ahí hay otra variable, el tema de la transparencia. Ay, ve. En el caso de León agradecido, se le dan a una empresa. No es una empresa. Usted fue uno de los grandes cuestionadores de cuando se asignaban, cuando no había licitaciones, cuando no había un comité de adquisiciones. Que esto es lo que pasó, es decir, primero, ¿por qué 30 y tantos millones que se pueden diseminar en muchos pequeños apoyos y se le dan a municipios para el tema de seguridad y equipamiento? No es distorsionar el espíritu de una ayuda que tiene que ver más con filantropía que de otra naturaleza. A ver, te voy a contestar. Sí, es distorsionar. Por supuesto que es distorsionar. Porque la propuesta, que si tú la lees en el libro de propuestas que lo tienes, ¿Sí? nunca habla de seguridad. Exacto. Jamás. ¿Quién puso el tema de la seguridad? Empresarios principalmente de Irapuato y Celaya, que decían, nosotros necesitamos para seguridad porque tenemos una problemática ¿En todavía, equipamiento? ¿no? Todavía más fuerte que la de León, que fue el planteamiento original de obras sociales, ¿sí? Ajá. Filantropía. Ahí empezó, por eso dije, ahí empezó a cambiar el modelo, lo dije hace rato, Sí. ahí se empezó a distorsionar. Si lo quieres ponerlo así, ahí se empezó a distorsionar. Pero el gobierno, cuando toma o cuando acepta el proyecto, dijo, y hay otro detalle, yo porto el 33% del Sí. impuesto sobre nómina, yo tengo mano también, yo quiero decidir, ¿no? Y mucho del discurso del gobernador Diego Sinue, cuando empezó este asunto del Fidesec de extinguirlo, es que el gobierno aporta una tercera parte, no nomás son ellos los que aportan, Sí, sí, también sí. el gobierno, sí, cierto, pues sí, pero a nosotros nunca nos plantearon, bueno, a ver, nada más va a ser su aportación, no, va toda la bolsa. ¿Por qué? Que por cuestiones legales, que porque si tiene que haber equidad, que porque si no puede haber lagunas legales que puedan ser impugnadas, pues, creo que sí es cierto. Entonces entró toda la bolsa completa y el gobierno con una tercera parte, pues también dice yo. Te digo que Álvaro Cabeza de Vaca llegaba con proyectos al Fidesec de seguridad, de seguridad pública, porque ellos decían, yo aquí aporto la tercera parte, ¿no? Pero Eso. equipamiento, o sea, no es Bueno, puede ser equipamiento, puede ser tecnología, puede ser inteligencia, puede ser capacitación, puede ser, es decir, ellos escogían los proyectos. Ahora, la otra parte de tu pregunta, que se destinó a una asociación civil, que no hizo un proceso, una De convocatoria licitación. pública. Exacto. Yo creo que deberían las reglas de operación que las definió el gobierno, deberían de establecer, y si ese es un área de oportunidad, que se haga, no, pero son áreas de oportunidad, no son áreas para destruir las cosas, en donde se diga que si yo te doy recursos públicos o recursos del Fidesec para cierto, y tú lo vas a destinar para cierto tipo de compras, pues hagas un proceso público. Hoy eso está transparente, o sea, Yo León creo que agradecido. a ver, hay áreas de oportunidad, Rita, definitivamente. Yo no voy a decir, no, es que es un plan perfecto, no hay que moverle ni una para nada. Si esa es una inquietud por la transparencia de todos, o sea, pues hay que ponerlo así. Si es recurso que se destina a esto, tienes que acatarte a las reglas que establece la ley de contrataciones públicas del gobierno del estado y de acuerdo a los montos, ya lo sabemos, convocatoria abierta, restringida o adjudicación directa. En materia de seguridad hay que recordar que se puede adjudicar directamente. Sí, si no, pregúntenle al gobierno del estado, ¿no? Entonces, perdonen. y había otra pregunta de Miguel que decía la transparencia. Claro, pero ¿quién fue quien reservó la información? ¿Quién la reservó? ¿Se refiere a? ¿Quién? O sea, ya ves que el Fidesec tuvo una reserva de información Sí. que ninguno de las partes empresariales solicitó nunca. La reservó el propio gobierno del estado y creo que todavía está incluso reservada. Esa falta de transparencia no la solicitaron los empresarios ni los aportantes, la solicitó
el gobierno del estado, y ya no le ponemos nombres porque luego No, pues hay que ponerle nombres. pues, la gobernadora que era secretaria de Desarrollo Social o de Gobierno, no recuerdo. Pero a la transparencia voy, o sea, el modelo de origen, o sea, es decir, yo no me doy cuenta, que era uno de los modelos, o sea, que yo decía, bueno, ¿por qué hasta hoy nos estamos dando cuenta? Esta auditoría, para mí, más allá de las interpretaciones que haya, revela este tipo de asuntos. Y aquí se lo pregunto. El tema de transparencia, por ejemplo, es desde que hace una semana le pregunté a Guillermo Rapp, Fundación León Agradecido. Que no ha salido a aclarar nada. O sea, y lo invité aquí y me dice que está esperando que ayer le escribió otra vez. O sea, el tema es ese, o sea, hay recursos públicos que lo aclaren, que se están dando y nadie quiere venir porque es que estamos ahorita en un proceso judicial y puedo entorpecer y entonces no quiero aclarar nada. A eso es a lo que me refiero con transparencia. Ahí yo te concedo la razón, tiene que haber transparencia, tiene que aclararse. Él ya dijo, yo por ahí vi una declaración donde dijo que había logrado adquirir más bienes o más equipos del que se hubiera dado por un proceso normal. Bueno, pues, asociaciones como esta, como León Agradecido, no saludan con sombrero ajeno de alguna manera en ese sentido. Y le pregunto el tema de la transparencia y insistiendo un poco con lo que le dice Miguel. Cuando se hacen compras, sobre todo para seguridad, y en el caso del municipio se hace a través del comité de adquisiciones, procesos de licitación, todo lo que tiene que ver con un proceso regular, un proceso normal y legal. Pero en este caso, ¿cómo se elige a la empresa a la que le van a comprar los puntos de monitoreo inteligente? ¿Cómo se determina cuántos proveedores? ¿Hay procesos de licitación? ¿No los hay? Hoy no sabemos absolutamente nada de eso. Tenemos que saberlo, Rita. Ahora, eso, vuelvo a insistir, es producto de una distorsión original del modelo. La seguridad no estaba contemplada, era una filantropía para asistencia social de población vulnerable, ¿no? Se metió la seguridad, todo tiene que transparentarse. Yo creo que no hay ninguna voz empresarial que diga no es que nosotros, bueno, sí he escuchado algunas que luego dicen no es que como somos los que aportamos somos los dueños. No es cierto, son recursos públicos y tiene que estar transparente. Pero si las reglas de operación que definió el gobierno no decían que fuera un proceso abierto como lo establece la ley de contrataciones, pues estos cuates de León Agradecido dijeron, pues aquí no estoy obligado a eso. No quiere decir que no debe haber transparencia por pues sí, pero eso se presta a mucho tipo de para que evitar suspicacias se debe de... Son las 8 de la mañana con 33 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Sí, porque tengo otra pregunta. Bueno. Continuamos. Ocho de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso y estamos en esta interesante entrevista con José Arturo Sánchez Castellanos. Yo tenía otra pregunta, hablando del tema de León Agradecido. Ya le decía, a mí no me parece, o todavía no me queda claro el tema de la transparencia respecto a cómo eligen a los proveedores, por ejemplo, de estos equipamientos. Estamos hablando de casetas móviles, estamos hablando de PMIs o puntos de monitoreo inteligente para el municipio. Que son algo muy especializado, ¿no? Exacto. No es como que la tienda de la esquina lo vende, ¿no? Exacto. En este caso, bueno, investigando un poco con la tesorería y con la propia síndica Maricel Santos, me explicaba, bueno, como lo hacen en el comité de adquisiciones, en el sentido de que la Secretaría de Seguridad Pública muestra las características técnicas que deben tener estos equipos para que pues se pueda contar con ellos, ¿no? Sin embargo, estos equipos han sido entregados al municipio en comodato. ¿Por qué no en donación? Número uno, ¿por qué ahora que termine este contrato al final de la administración se tendrá que volver a firmar este convenio de comodato? ¿Por qué no se entregan en donación? O si ya no se quedan en comodato, ¿quién se los queda? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se da el manejo también de esos recursos? Claro, mira, yo, no sé cómo se ha dado esa compra, yo honestamente lo desconozco. Lo que sí te puedo decir una cosa, la ciudad requiere de muchísimo más PMI, tú lo sabes, o sea, y voy a decir algo que pues, ni modo, pero no llegamos, creo que llegamos al 50% en cobertura en León. Y los PMI, o sea, las cámaras de la ciudad son, yo diría que la parte medular para lograr prevenir la inseguridad, porque entre más cámaras, entre más vigilancia haya, ya lo hemos visto, hay mayor efectividad de los cuerpos de seguridad, de las patrullas, y estamos muy descubiertos.
en la administración anterior logramos llevarlo casi al 50%, estábamos en un 30%, imagínate que es muy poco en cámaras y se requieren muchísimo. Entonces, si tú me preguntas, ¿hoy era necesaria? Totalmente innecesaria. Lo más PMIs que se puedan debemos de tener en León para tener una cobertura como ciudades como digamos, tipo León, como Puebla, que ya tiene casi una cobertura del 80%, o la Ciudad de México, que prácticamente casi toda esa gran ciudad está con videovigilancia. Ahora, en relación a tu pregunta, por supuesto que debe ser en donación, pues no tiene que ser. Ahora, ¿de qué le sirve a León Agradecido quedarse con PMIs? O con casetas. De nada, ¿no? Pero vamos con unos PMI de nada, y bueno, y casetas tampoco, pero en PMI pues todo se centraliza en el C4, y el C4 hoy no hay manera nunca de que un ente privado pueda llegar ahí a manejar esa información. Pero bueno, claro que se deben de donación. Yo no sé si no los donaron porque las reglas de operación no se los permiten, o porque lo vayan a hacer posteriormente, pero por supuesto que eso debe de formar parte del patrimonio municipal, ¿no? Pero además vuelvo a insistir lo mismo, el gobierno en todas sus instancias aporta la tercera parte. Creo que es legítimo que digan, oye, pues de esa lana que yo aporto, que es sacarle una bolsa para meterla a la otra, pues dame esta infraestructura. Aunque si me preguntas a mí, yo le quitaría la parte de seguridad. No era el espíritu original del FIDESEC, así no funciona en Chihuahua, no fue lo que nosotros planteamos. Así pero es. bueno. No se podía dar la forma también, por ejemplo, con ese tipo de asociación como León Agradecido, el recurso, solicitarlo al FIDESEC y traerlo al municipio de León para que en un proceso transparente en el comité de adquisiciones se hubiera adquirido ese equipo. Así como el comité, que tú conoces muy bien, te dice, a ver, estos son con recursos del fondo no sé qué, y vamos, sí, claro. Así debería de ser. Yo hablé con la tesorera y yo pensé que así había sido originalmente, y dije, a ver, pero la pregunta que me hice es, a ver, de los que nosotros compramos, nunca se nos dijo que era recurso del FIDESEC. ¿Nunca se les dijo? No, cuando los compramos, pero me dijo, no, esos son otros, esos eran recursos municipales, los que compramos nosotros, hasta octubre del año pasado. Ya los nuevos, o los que está poniendo el órgano agradecido, son recursos de FIDESEC. Pero esta compra se dio desde el 2022. ¿O ustedes no les habían informado en el ayuntamiento? ¿Nunca les informaron que venía una de FIDESEC, convenio de comodato con FIDESEC? Por lo menos que eran recursos de FIDESEC. Con León Agradecido. Bien, hablando de eso, escribe Josué Navarro Rodríguez, dice, León Agradecido hace creer a los policías que el esfuerzo es del empresario de la ciudad y saluda con sombrero ajeno, y no solo son cámaras, también hay casetas móviles que incluso tienen el adhesivo de donado por León Agradecido, aparte de los regalos, apoyos, incluso de motocicletas con descuento para los elementos. Eso es lo que están señalando. También dicen hay algunas casetas móviles y pregunta por qué dice material adquirido por FIDESEC. Y también aquí tenemos otra pregunta sobre las casetas, también dice por qué dice que ellos la donaron cuando estamos escuchando otra cosa, y dice, ¿qué opina el invitado de los autosueldazos de los directivos, gerentes administrativos de las fundaciones? Le preguntan. La última, a ver, pues los sueldazos, o como también se dijo mucho, los carros de lujo. Yo vi las listas de los coches y ninguno era marca Mercedes, ni BMW, ni Audi. ¿Qué eran? Eran pues Volkswagen, eran Kia, eran, no me acuerdo, Ford, o sea, ajá. Yo no vi ninguno así de alta gama, como decían ellos, este trae un Mercedes, sí. Yo nunca lo vi en las listas, y si quieren se las paso, aquí las tengo. Sí. Nunca las vi, eran carros, digo, a lo mejor Honda, tenían que ir algunos a comunidades. ¿De qué costo eran? Aunque sea porque es alta gama, pues a lo mejor estamos hablando de 2 millones. 350, 400 mil pesos más o menos. Digo, había unas camionetitas, creo que Honda, pues que necesitaban para la carretera, cosas así, pero si me dices un carro de 1 millón de pesos. Ahora, no pero el tema es esta parte. Ahí me detengo. O sea, otra vez el tema de las fundaciones, que es uno de los cuestionamientos, más allá de qué se hizo o no. Se cuestiona el tema de juez y parte, porque efectivamente en los medios se señala que hay observaciones sobre las fundaciones. Hablamos Fe y Actuando, una encabezada por Juan Carlos Osaviaga, otra por Gerardo Pons, ¿sí? Que finalmente eran juez y parte, y que de fondo, más allá de los incidentes judiciales que se han interpuesto, ese es un cuestionamiento. O sea, pareciera que quisieran conservar esos privilegios, el decir soy juez y parte, o sea, porque sí hubo
Volkswagen o lo que sea, pero sí hubo recurso que las propias fundaciones pues decían, yo solicito, lo apruebo y lo tengo. O sea, ese es el punto. Ese es el esquema. O sea, las fundaciones pareciera que de fondo están tratando de mantener privilegios y pareciera de pronto un conflicto irresoluble porque estamos metidos en amparos, el gobierno no pudo implementar su modelo que quiere, sea cual fuere, y los empresarios, y está detenido, y finalmente las asociaciones civiles están ahí, esperando la ayuda. A ver, como lo digo yo, el corazón del modelo es aportación de contribuyentes, apoyos sociales, ¿no? Ese es el corazón. Todo lo demás, en mi opinión, debe ser negociable. Incluso pero tiene que haber una instancia, si sean asociaciones o no, como le queramos llamar, que haga un papel de evaluador, de filtro, si tú quieres, de quién puede acceder a los recursos, para que luego no se meta en broncas de que no puede, o de que si realmente vale la pena, o de que cuál va a ser tu rentabilidad social. Es decir, tiene que haber una instancia. Si no son asociaciones, si quieren que ahí haya personas de las propias asociaciones del gobierno, como decía yo, de los municipios, de los propios diputados, para que así funciona en Chihuahua, por eso lo digo, no es una ocurrencia, que las haya, pero el modelo como tal no lo pueden desaparecer para llevarse el dinero para los programas electoreros del gobierno del Estado. Pero eso, a ver, ¿dónde está lo de la tarjeta rosa? El gobierno se ha cansado de decir, está ahí. Yo te lo puedo demostrar, dónde el dinero. ¿Cuántos aumentó la tarjeta rosa? Más de 1,800 millones de pesos de un año a otro. Ajá. Dime de dónde salió el dinero. Yo te lo demuestro. Hay disminución. Pero viene de ahí. O sea, pero ese dinero... O sea, bueno, a ver, si me dices, un peso llegó aquí, no. O sea, pero en un presupuesto público, ajá, tú ves comparativos, porque hay una metodología para hacerlo. Tú haces un comparativo de un año contra el otro, y ves dónde hay disminución. En un presupuesto público, ven en cualquiera, pero en un presupuesto público, normalmente, de un año a otro ves incrementos, ¿no? Ya vas, el presupuesto subió. Pero finalmente decir que lo del Fidesec se lo llevaron a la tarjeta rosa... Es que, Miguel, es que las cuentas casi cuadran. Cuando el gobierno del Estado, ¿cuánto había en el Fidesec cuando se quiso extinguir? 1,500 millones de pesos, ¿no? Ajá. ¿Cuánto aumentó la tarjeta rosa? 1,800 o algo así. Por eso, pero ese dinero del Fidesec ya se perdió, o sea, ya no va a estar ese dinero del Fidesec. No, ahorita todo está detenido. Pero a eso voy, o sea, sí. Al final es, o sea... Bueno, la orden del juez era regresa el dinero al Fidesec. Yo no sé si el gobierno ya lo hizo o no. Y si no, pues va a tener que fondear su tarjeta rosa de otro lado. Como lo está haciendo, hay reducción en el presupuesto de la Secretaría de Economía, hay reducción en el presupuesto de COFOSE, hay reducción en el presupuesto de Cultura, hay reducción en el presupuesto de Deportes. Ahí... Bueno, ese es otro tema. Bueno, ese es otro tema, pero bueno, el tema... Pero también del Fidesec, o sea, a mí me lo han dicho incluso, o sea, sí quieren ese dinero para los programas sociales. Ajá. Y el más importante, o el estelar, ¿cuál es? ¿No? Ok, perfecto. Muy bueno, pues aquí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, José Arturo. Gracias, pues habrá oportunidad de seguir adelante, porque además hay muchos frentes abiertos ahí del tema del presupuesto y... También esperando resoluciones, ¿no? ¿Te parece? Sí, así es. ¿Va a ir a la inauguración del hospital veterinario en un momento más? No, aquí les deseo mis mejores deseos y el mayor de los éxitos. ¿Lo invitaron? Sí, me invitaron. Okay. Bueno, pues muchas gracias, José Arturo Sánchez Castellanos. 8:47, pausa y al regreso más información.